Hola, yo soy María de Los Ángeles Errázuri, trabajo en la Fundación Voces Católicas. Em, Soy periodista y también he hecho clases de religión en colegios particulares y subvencionados. He ido a muchos colegios a colaborar en estas capacitaciones y mi tema en el fondo es el de comunicaciones o cómo comunicar mejor la fe usando un poco la metodología de Voces Católicas. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto con un profesor. La verdad es que sirve y sirve bastante. Yo no tengo mayores conocimientos o a ustedes claramente no les voy a enseñar pedagogía, pero sí les puedo compartir algo sobre métodos de comunicación que seguro les van a servir mucho en la sala de clase. Eh, Especialmente porque en el fondo en la sala de clase sucede algo que quizá podría ser extrapolable a lo que sucede en, con la prensa, digamos, y que de alguna manera un profesor puede sentirse un poco atacado, entre comillas, porque lo que dice tal vez es siempre muy criticado por los alumnos, especialmente en asignaturas como religión. Entonces, esa es la primera invitación que yo les hago, sacarse de la cabeza el switch de que están siendo en el fondo muy criticados, sino que entender que al final esos adolescentes han crecido en un ambiente y con unos estímulos que normalmente les han hablado más fuerte que lo que ustedes están diciendo. Entonces lo que hay que hacer en este sentido es que el profesor se gane el micrófono. En la medida en que ustedes conecten con ellos, la voz de ustedes va a empezar a resonar más fuerte en el corazón de ellos. Entonces, en esa medida creo que es súper pertinente y válido y que les puede ser muy útil entender un poco algunos mecanismos de las comunicaciones. Primero, un poco en un contexto general, creo que es bueno entender que no estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época. O sea, todo es muy distinto. Y en ese sentido, a veces y muchas veces tenemos un salto generacional con los alumnos, especialmente con los adolescentes, y nos cuesta entenderlos. Eh, y la verdad es que el desafío es buscar nuevos métodos de comunicación del Evangelio, profundizar en los contenidos para buscar nuevas ideas que transmitirle a los alumnos. Y, y claro, y esto requiere el esfuerzo de que cuando yo comparto menos con el otro, necesito hacer una búsqueda mayor para relacionarme mejor, para explicar mejor cómo veo las cosas y para buscar un terreno en común entre ambos. Necesitamos fomentar la comunicación constructiva, es decir, como dice el Papa, la cultura del encuentro, encontrarme con el alumno. Necesitamos conocer su sensibilidad, su contexto y mejorar nuestros modos de comunicar. Esto partiendo de la base y quizá como el marco general sería establecer y tener demasiado claro que el cristianismo no es un cúmulo de prohibiciones. Tenemos luces y cosas positivas que comunicar. El Evangelio sobre todo es eso. Tal vez no hemos sabido hacerlo, tal vez nos hemos quedado en un plano muy dogmático y que tiene que venir, pero quizás mostrando primero lo más atractivo para alguien joven. Y sobre todo la invitación es a sentirnos parte de la cultura actual. Muchas veces tenemos un poco o no sé, se ve a veces y uno puede tener un poco esa tentación de pensar antes la vida era mejor, antes nos movíamos con más valores, la juventud de ahora no sé qué. Y la verdad es que hay que hacerse parte de la cultura. Es una cultura buena, es una cultura que tiene mucho que enseñarnos, los jóvenes tienen mucho que enseñarnos, quizá hay una cosa de formas que nos cuestan más, quizá en un adolescente es más impenetrable, pero es una etapa preciosa, de muchas búsquedas, una etapa de gran idealismo y que en el fondo lo primero que tenemos que hacer es reencantarnos con esa etapa de la vida
para poder contactarnos con ellos y encontrar todo lo positivo de la cultura actual, que tiene millones de cosas buenas y atractivas. Si miramos a la defensiva, desde tratando de resguardar nuestro mundo anterior, digamos, y sin adaptarnos a los cambios, la verdad es que no vamos a poderle comunicar nada a nadie joven, y más bien vamos a tener que buscar alumnos de la propiedad. Ese sería como un marco general. Y luego quería contarles un poco o entrar en algunos principios de buena comunicación que quería compartir con ustedes, que son muchos de los que trabajamos en la fundación, digamos, con los voceros que se preparan en la fundación para salir en medios de prensa, y que creo que les pueden servir. El primero son 10 puntos, 10 claves en el fondo para una comunicación más eficaz. Por supuesto que esto está simplificado y siempre los tips de alguna manera son eso, pero si uno los profundiza, quizá puede encontrar cosas súper verdaderas y relevantes, digamos. El primero, buscar la intención positiva detrás de la crítica. O sea, muchas veces uno llega a una sala de clase, por ejemplo, o por lo menos a mí me ha pasado en lo personal, a enseñar algo de religión que uno sabe que va a recibir rechazo de parte de los alumnos o que va a costar, y uno lo único que hace es tener preparado en la cabeza los argumentos que va a decir y ni siquiera escucha las críticas de la otra parte. Y en el fondo quizá hay que dejar los argumentos de lado y en primer lugar escuchar y buscar el valor en común que tenemos. Normalmente detrás de una crítica hay un valor que ese joven o quien sea, digamos, está defendiendo. Un valor que puede ser la paz, la libertad, el amor. Entonces yo tengo que primero saber escuchar para entender qué está defendiendo. Quizá no piensa desde mi mismo ángulo, pero hay algo ahí que tenemos en común. Entonces unirse a ese valor. Y claramente nuestro tono y nuestro enfoque va a ser otro. Va a ser desde la tolerancia, va a ser desde la sabiduría, no va a ser tratando de votar un argumento, sino que simplemente de tener una mirada en común sobre un valor y luego de eso compartir el enfoque nuestro, que puede ser distinto, pero ya entramos a un diálogo, no entramos en una batalla. Un segundo punto que es muy interesante es tratar de aportar luz, no calor. Es decir, siempre, no sé si la palabra siempre, pero normalmente con temas difíciles lo que se forma es una discusión. En una discusión en general uno no saca mucho. Quizá nuestro rol sería en estos temas más difíciles tratar de iluminar el tema, de entregar nuevos enfoques, de entregar puertas de entrada atractivas, más que ir a la batalla nuevamente o en el fondo ganar, digamos, sino que simplemente dar luz, dar un punto de vista atractivo, eso. El punto 3 sería, la gente recuerda más fácilmente cómo se ha sentido que el contenido que le hemos dado. Esto yo creo que es súper relevante a la hora de enseñar o de formar alumnos jóvenes. Es decir, probablemente, y uno lo ve con los propios alumnos o si uno ve la propia experiencia personal, a los profesores que recuerda que han sido importantes en su vida, tal vez no han sido por todos los contenidos que hemos aprendido. Probablemente uno no se acuerda de nada, pero sí han sido por cómo me hizo sentir a mí como persona, en la sala de clase, en privado, etc. Entonces, en este sentido, esto no es una guerra para dar argumentos lúcidos en la sala de clase o en el fondo, o que mis propias palabras sean entendidas, sino que pensar, ¿he ayudado a que los demás entiendan mejor las enseñanzas, por ejemplo, de la iglesia? ¿Cómo los he hecho sentir a mis alumnos? ¿Animados o derrotados? O al final agotados de dar una lista de cosas que dicen no las puedo vivir y chao, que termine luego esta clase. Quizá vale la pena hacer ese autoexamen de pensar en la sensación que uno genera en los alumnos, más que en los contenidos que está replicando. El punto 4 sería no cuentes, muestra. En este sentido, es muy importante, creo yo, usar, por ejemplo, técnicas del storytelling, ¿no? O sea, contar historias. A veces es mucho más convincente, llega mucho más contar la historia de alguien más que dar argumentos o incluso compartir la propia experiencia personal.
tiene un toque vital mucho más interesante que lo otro. Entonces, de alguna manera, no quiere decir con esto dejar de lado los argumentos, sino que saber mezclar y hacer un ritmo de relato que logre tener un enganche. El quinto punto sería pensar en triángulos. Esto suena raro, pero no lo es. En realidad lo que trabajamos normalmente en la metodología de la Fundación es lograr tener 3 argumentos. En ese sentido, para ustedes sería tener 3 focos claros en la sala de clase. Esto ya entra como a metodologías pedagógicas que ahí no me quiero meter porque ustedes me deberían de dar la clase a mí, pero en el fondo apunta a tratar de dejar 3 ideas claras y que cuando se salga del tema, nuevamente volver a este triángulo de mis 3 ideas y relacionarlo con alguna de ellas para poder volver a entrar al relato. Sexto punto, ser positivo. Si uno piensa en el mensaje de Jesús, claramente es alucinante, atractivo, positivo, y muchas veces terminamos nosotros haciendo como juicios de la vida ajena o mostramos cosas más negativas. En realidad, ¿por qué no mostrar ese mensaje luminoso? A todos nos va a gustar más. Incluso a uno, cuando uno le hablan, a uno le parece mucho más atractivo eso que lo oscuro. Entonces, no dedicarse a ser un enjuiciador de realidades, sino que más bien demostrar la luz, el amor y la libertad del mensaje del Evangelio. Séptimo punto, y muy importante, ser compasivo. A veces uno, o a mí me ha pasado, no sé, en una sala en que a veces cuesta un poquito conectar más con los adolescentes, uno mismo a veces se siente un poquito amenazado, ¿no? No es un entorno para exponerse. Y empieza como a hablar más desde afuera. Hacer el ejercicio de vincularse con el alumno, de mostrar un poquitito más de uno y de ser compasivo. ¿En qué sentido? En que muchas veces cuando ese alumno defiende una postura, muchas veces está hablando de cosas personales, de experiencias que le ha tocado vivir, de dolores que ha sufrido. Entonces uno no puede llegar y argumentar con algo frío, lejano, o sea, entender y a veces guardar silencio. No todo uno tiene que salir ganando en la batalla. También entender que las cosas que son tan nucleares, a veces es que hay un dolor adentro con respecto a eso. Entonces ser compasivo y cuidadoso a la hora de poner las cosas, digamos. Punto 8. Tener datos preparados, efectivamente. Yo estoy hablando en el caso, por ejemplo, de una entrevista en televisión, pero para ustedes sería en el caso de una sala de clase, pero no actuar como robot. Las estadísticas son maravillosas, los datos concretos son buenísimos porque ayudan a apoyar las ideas, pero son abstractas y no hay humanidad. Entonces, y sobre todo, mostrar nuestra propia humanidad. Muchas veces cuando hablamos de temas valóricos, morales, hablamos así como desde arriba, ¿no? Hablar a la par con el adolescente y mostrarle que a nosotros también muchos temas nos han costado y nos cuestan, mostrar una cierta fragilidad. El punto 9, entender que no se trata de ti. Esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces se mete en nosotros el ego, o sea, el yo tratar de lucirme, de quedar bien, de parecer inteligente. Entonces, nada, en el fondo me empiezo a poner como en una especie de batalla. Y si me dicen algo, me siento herida yo, y esto no es personal. Esto en el fondo estamos hablando de transmitir un mensaje que no es nuestro, o sea que debiéramos de dejar un poquitito de lado ese aspecto. Y el punto 10, que es muy importante, es acordarte que vas a dar un testimonio, no a ganar. Muchas veces las preguntas, o sea, los temas morales muchas veces nos llevan a terrenos difíciles, a despertar preguntas difíciles. Y eso es bueno. Muchas veces eso también nos lleva a cuestionarnos cosas de la vida. No temerle a esos terrenos difíciles y no ir en conciencia de yo quiero imponer yo mi argumento, ganar, no marcar este territorio entre el bien y el mal, sino que abrirlo al diálogo, a una visión más profunda y compasiva de las cosas. Un poco en este marco yo me atrevo a hacerles algunas preguntas que creo que sería bueno que cada uno las reflexionara y que a mí al menos sí me han dado luces muchas veces, que son, percibo que me entienden y se ilusionan mis alumnos en la clase, logro mostrar el atractivo de la fe, logro sintonizar con el mundo adolescente y con las inquietudes que tienen. He pensado cómo vivir mi identidad católica, pero en el mundo actual, con la sensibilidad actual,
y con las necesidades y preguntas que se despiertan en este mundo, eso, se las dejo puestas, digamos, y los invito a que las piensen.